Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Hola, profe, buenas noches. Muy bien, muchas Hola, gracias. profe, buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo vamos? ¿Todos bien? Sí. Todo excelente. Qué bien. Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema bien importante. Se llama el presupuesto de ventas. Es un temita que, pues básicamente, ¿hacia qué va enfocado? A poder determinar, bueno, saber qué metodología es la que más se ajusta para poderle colocar, para poder hacer ese tipo de presupuestos y a la vez calcular cuál va a ser el precio de venta de nuestros productos, ¿ok? Entonces, pues en ese orden de ideas es que vamos a desarrollar la sesión del día de hoy. ¿Listo? Voy a compartir pantalla. Ya les, ya les digo. Listo, ahí están viendo la pantalla, sí. Sí, señor. Sí, Perfecto, profesor. muchas gracias, muchas gracias. Sí, Daniela, me llegas en el momento justo. Bueno, entonces, a ver, listo. Listo, entonces, como les digo, la sesión se denomina presupuesto de ventas. De pronto nos queda digamos que hoy avancemos una gran parte, de pronto no acabemos todo el tema, pero si no, pues lo seguimos desarrollando en la siguiente sesión. El objetivo es avanzar lo que más podamos, ¿listo? Entonces, eh, el contenido de esta sesión está distribuido de la siguiente manera. Vamos a tener una introducción, la importancia de ese presupuesto de ventas, cuáles son esos componentes que configuran un buen presupuesto de ventas y qué es eso de los ingresos en empresas de servicios. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro temas de los cuales vamos a hablar en el día de hoy. El primero de ellos, pues, es la introducción. Digamos que el primero de todos los presupuestos que se van a desarrollar dentro de una empresa, el primer presupuesto que tienen que hacer es el de ingresos, ¿ok? O también conocido como ese presupuesto de ventas. Y digamos que la persona responsable de elaborar ese presupuesto de ventas o bueno, digamos que de planearlo y de controlarlo, es la persona, es decir, es como el líder de esa área, el líder de ventas, ¿ok? Este presupuesto, digamos que es el más importante de todos los presupuestos. ¿Por qué? Porque es que sobre este presupuesto es que van a descansar todos los demás presupuestos. ¿Por qué? Porque digamos que los objetivos que se pueden llegar a trabajar en otros tipos de presupuestos van a estar condicionados a este presupuesto de venta. Es decir, ¿será que los productos que estamos produciendo, cuánto vamos a vender durante el primer mes? ¿Cuánto vamos a vender en el segundo, en el tercero, etcétera, etcétera? Y con base en esos ingresos es que el resto de presupuestos se van a poder llevar a cabo. Por eso es tan importante este tipo de presupuestos, ¿ok? Ese presupuesto de ventas, o también conocido como presupuesto de ingresos, digamos que también en algunas entidades lo denominan como un plan de penetración de mercado. Y dentro de ese plan, digamos que se comprenden, o digamos que ese plan abarca todas las actividades del área de mercadeo, ¿ok? Entonces, digamos que lo podemos definir como una estimación anticipada de todos los ingresos que va a tener la empresa en un periodo determinado, pero también de esos gastos que va a tener la empresa y pues de esa forma, pues digamos que un presupuesto es básicamente eso, son todos los ingresos y cómo me voy a gastar esa platica. Entonces, digamos que voy a tener que contemplar los ingresos que voy a recibir, pero también cómo voy a poder cubrir los gastos que voy a tener en ese periodo. Entonces, digamos que una idea errónea es que el presupuesto de ventas
comprende solo el desarrollo de una proyección del volumen de ventas y de los valores monetarios esperados. Idea que pues, desde ahora debemos empezar a desechar. ¿Por qué? Porque hay que desechar esa idea, porque existen muchas variables que afectan los ingresos y si se afectan los ingresos, pues digamos que va a ser necesario tener un enfoque total de digamos que conocer completamente el modelo de negocio para poder planificar eh, todos los ingresos que se van a tener, es decir, cuál va a ser ese volumen de ventas. Y saber también cuáles son los costos de ventas para poder decir, ah, bueno, esto es lo que me cuesta producir los productos, o bueno, esto es lo que, en esto es en lo que voy a vender los productos, pero para poderlos vender me cuesta producirlos tanto, ¿ok? Entonces, aquí viene una definición acerca de lo que es ese presupuesto de ventas. Nos dice que el presupuesto de ventas es un documento que realizan las empresas para poder planear sus operaciones. Esto es debido a que el presupuesto de ventas estima los niveles de venta que se van a tener en un determinado periodo, es decir, se hace con base en una proyección y cuando se hace con base en una proyección, pues las cosas no van a tener un 100% de exactitud, pero va a ser muy cercano a la realidad, eh, así como los ingresos estimados por esas ventas. Y a partir de que se hace, a partir de que se hace la proyección, lo que se hace es comenzar a planear la misma planta para satisfacer la demanda. Por ejemplo, ¿qué niveles de inventario van a ser necesarios? ¿Por qué es importante esto? Porque es que si yo no sé cuánto es lo que cuánto es lo que puedo producir y cuánto es lo que voy a vender, pues digamos que puede ser que de pronto haga una compra innecesaria de materia prima que de pronto se me puede deteriorar, se puede perder, ¿sí? Puede pasar cualquier tipo de cosas y digamos que ahí es en donde la empresa va a sentir ese tipo de pérdidas al interior de la organización. Otra pregunta que se hace es ¿qué cantidad de personal vamos a necesitar? ¿Cuál será la capacidad de producción que va a ser necesaria para poder generar esos productos que están estimados vamos a vender? ¿Qué cantidad de materias primas van a ser necesarias y qué herramientas y maquinaria se va a necesitar para poder desarrollar esa producción que tenemos proyectado vender dentro de ese periodo? Entonces, nótese que el tema, el presupuesto de ventas no es un documento más en una organización, tiene toda una historia y su impacto es de gran importancia para la organización. Y ahí, pues entonces vamos a ver lo que es prácticamente la importancia de este tipo de presupuesto. Podemos decir que el plan financiero de una empresa comienza básicamente con el presupuesto de ventas y ese presupuesto de ventas, como les decía anteriormente, es la base de todo el programa presupuestal. ¿Por qué? Porque obviamente, pues, las ventas constituyen la principal fuente de fondos de una organización. Y ese presupuesto no es solamente, ay, sí, voy a vender tanto, ¿sí? Ay, me imagino que como estamos arrancando y mi producto es tan chévere, entonces sí, yo voy a vender 2 millones de productos, 2 millones de unidades en el mercado en este mes. Pues bueno, ¿con base en qué lo está diciendo? ¿Cuál es la métrica que utilizó? ¿Cuál es el criterio que utilizó para llegar a determinar que iba a vender 1 millón de productos o 1 millón de unidades del producto que está produciendo? Entonces, pues digamos que eso hay que aterrizarlo muy bien, hay que llevarlo al papel, pero con buenas cifras, con unas buenas métricas que nos permita respaldar todas esas cifras que estamos plasmando dentro de ese presupuesto, ¿ok? Mm, y ese tipo de presupuesto, pues también va a tener que estimar lo que son los costos y los gastos que nos digamos, esos costos y gastos en los que vamos a incurrir para poder producir esas unidades que queremos vender. Entonces, prácticamente se deben desarrollar presupuestos de ventas a corto y a largo plazo. Debe elaborarse un presupuesto de ventas detallado y específico, eh, digamos que detallado y específico el de a corto plazo y en forma general el de largo plazo. Entonces aquí tenemos un modelo de un presupuesto de ventas. Entonces digamos que siempre tiene un periodo. ¿Sí? Aquí el periodo puede ser un mes, puede ser un bimestre, un trimestre, un semestre, un año, pero viene ese periodo de tiempo y se estima
digamos que cuánto es lo que se va a vender, ¿ok? Entonces, se pronostica, y este pronóstico no es que sea, ay, venga, yo me imagino, no, un pronóstico se hace con base en datos, unos datos que vamos a tener que procesar, unos datos que vamos a tener que de pronto transformar para poder que eso nos genere una información y con base en esa información, ahí sí es que vamos a realizar ese pronóstico, ¿ok? Eh, Importante dentro de ese presupuesto, pues poder hacer seguimiento, poder determinar, ok, pudimos, teníamos unas ventas estimadas de 40.000 unidades, las vendimos para este mes. Entonces saldrá el jefe de ventas y dirá, no, es que las ventas están malas porque es que ese paro y todos esos bloqueos. Ay, chica, sí, claro, ok. Y entonces, ¿cuál es el plan para junio? Porque mayo no vendimos todo. No, jefe, pues entonces lo que vamos a hacer en mayo es, vamos a crear una página web y dentro de esa página web vamos a poner todos nuestros productos y vamos a ponerle un carrito de compras y que nos paguen en línea. Ay, hermano, ¿cómo así? ¿No habíamos hecho eso antes? ¿Cómo vendimos en pandemia? No, jefe, no vendimos, ¿no se acuerdan? Como usted estaba bien. Ay, sí. Entonces, como que comienza, todo ese tipo de cosas van generando una serie de estrategias a lo largo de la organización que van a impactar, obviamente, la forma en que se hacen y esto, pues, va a repercutir en muchos aspectos. Es más, eso que les decía de que ya hoy en día las empresas aprendieron a vender por Internet, está llevando a la quiebra a los centros comerciales. ¿M? Entonces, se está estimando que dentro de muy poco las empresas van a empezar a, em, digamos, bueno, digamos que ya los almacenes de los centros comerciales aprendieron a vender en línea, ¿sí? Aprendieron a mover sus productos vía web y a recibir los pagos online. Y esto los ha llevado a replantearse y decir, bueno, tan bobo yo que hago pagando un arriendo si todo lo puedo vender por internet y me ahorro esa platica, ¿sí? Entonces, más bien eso lo puedo invertir de pronto en publicidad por redes sociales, contratar a un youtuber que me haga publicidad y que se mueva por redes sociales y todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que de las cosas que van a cambiar en un mediano plazo van a ser los centros comerciales. Centros comerciales que ya, pues vuelvo y digo, las empresas aprendieron a vender por internet gracias a la pandemia y ese tipo de situaciones ya se están dando, ¿sí? En Estados Unidos ya están demoliendo muchos centros comerciales precisamente porque ya se quedaron vacíos y están mirando qué van a poner a hacer ese terreno o esa infraestructura en la cual estaba ese centro comercial. Entonces, básicamente lo que tiene un presupuesto de ventas son unas ventas estimadas, el precio unitario de cada producto que vamos a vender, eso nos va a dar unas ventas brutas, y a esas ventas brutas pues le vamos a tener que hacer o deducir todos los descuentos y las devoluciones que vayamos a tener y nos va a dar un total de ventas, ¿ok? Entonces vendimos 40.000 unidades a 500 pesos cada una, nos da 20 millones y entre descuentos y devoluciones tuvimos 10.000. Entonces, 20 millones menos 10.000 nos da 19.990.000. En el segundo periodo, ¿cómo nos fue? Ah, vendimos ya 45.000. Uy, qué bien. Eso está buenísimo y aparte nos devolvieron menos unidades, no, fabuloso. En el tercer periodo vendimos más, seguimos creciendo, nos devolvieron un poquito más de unidades, pero bueno, es que como hubo que correr tanto con la producción y todo lo que hubo que hacer, pues sí, cometimos algunos errores, pero ya aprendimos. Entonces en el cuarto periodo no nos va a pasar eso. Ah, bueno, listo. Y empieza la empresa a generar una serie de estrategias periodo a periodo. Entonces, imagínese usted que no hubiera, que en este periodo vendieron 40.000 y en el segundo bajaron a 20.000. Miércoles, ¿qué pasó? Claro, el gerente va a estar bravísimo. ¿Cómo así? ¿Por qué 20.000? ¿Qué hicimos mal? No, jefe, es que eh, la página no funcionó o el carrito de compras no estaba bien configurado, qué sé yo, la razón que sea. Y eso va a derivar cuando uno ya detecta ese problemita, cuando uno ya detecta lo que falló en ese proceso de ventas, pues de inmediato se empiezan a crear estrategias que lleven a combatir ese tipo de situaciones por un lado, pero por el otro a evitar que se vuelvan a presentar.
¿ok? Entonces, digamos que todo esto deriva, el presupuesto de ventas genera mucha información, pero también genera mucha documentación al interior de las empresas. ¿Por qué? Porque digamos que si una organización no documenta todo ese tipo de cosas, todas esas, llamémosle, lecciones aprendidas, pues eso va a pasarle o va a hacer que la empresa vuelva a cometer ese tipo de errores. Entonces, la documentación ahí empieza a jugar un papel bien importante. Y todo el tema de las estrategias que se van a ir desarrollando, todo eso debe quedar documentado. ¿Por qué? Porque las personas se van de las empresas, ¿sí? Y es muy difícil que otra persona nueva, que no conoce la empresa, que no conoce la dinámica organizacional, pues se empieza a estrellar mientras se va adaptando a la nueva organización. Entonces, la mejor manera que existe para que un nuevo funcionario se adapte a una organización es precisamente que haya una buena documentación que le permita, digamos que, echar mano de esa documentación cuando él lo requiera. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna inquietud? No, profe, todo es muy claro, Listo, gracias. perfecto, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar de otro aspecto. Ya vimos la importancia, ahora vamos a ver los componentes de ese presupuesto de ventas, ¿ok? Entonces, digamos que el presupuesto total de ventas está compuesto por las siguientes partes. La primera, por un pronóstico de ventas, ¿sí? En segunda instancia, viene lo que es el plan de mercadotecnia. En tercera instancia viene lo que es el presupuesto de publicidad y promoción. Y en cuarto lugar, lo que son, bueno, lo que se conoce como el presupuesto de gastos y ventas. Bueno, de gastos de ventas, ¿ok? Entonces, digamos que estos son los 4 ítems que conforman ese presupuesto de ventas. Entonces, vamos a empezar a definir cada uno de ellos para poder entrar y lograr determinar cómo vamos a elaborar ese presupuesto de ventas. Entonces, el primero de ellos es el pronóstico de ventas. ¿Qué será eso del pronóstico de ventas? Pues básicamente ese pronóstico de ventas constituye, digamos que aquí, listo. Entonces, los pronósticos de ventas básicamente constituyen el punto de partida de los presupuestos de la empresa en su parte de cálculos, ¿ok? Ese pronóstico de ventas lo definen como básicamente la proyección técnica de la demanda potencial de los clientes durante un horizonte de tiempo, es decir, durante un periodo de tiempo eh, específico, ¿sí? Pero tiene una cuestión, un componente muy importante y son unas suposiciones. Puede haber unas suposiciones fundamentales y puede haber unas suposiciones especificadas, pero digamos que todo presupuesto de ventas tiene ese margen, tiene como ese nivel de duda en el que puede llegar a caer la empresa. Entonces, ¿será que sí podemos vender? Y como es que no depende solamente de, digamos que las ventas no solamente están controladas por la empresa, sino que todo esto depende, por ejemplo, de factores externos como una protesta, como una reforma mal hecha, una reforma tributaria mal hecha, eh, como miles de situaciones que pueden llegar a surgir dentro, o bueno, que son externas a la organización, pero que la afectan directamente. Y desde ese punto de vista hay que empezar a contemplar todo ese tipo de aspectos para evitar que nos vayan a pasar situaciones como las que dice Daniela, como una pandemia que nos puede llegar a volver, que si no hemos aprendido de todo esto que hemos vivido, pues digamos que vamos a volver a cometer los mismos errores. Entonces, es bien importante ese tipo de cosas. Y los supuestos hacen parte, son un componente específico dentro de los presupuestos de ventas, específicamente en ese componente denominado pronóstico de ventas. ¿Ok? Pues precisamente es un pronóstico, es una suposición que estoy haciendo de unas ventas. Lo que pasa es que yo puedo eh, echar mano de la estadística y de pronto unos modelos matemáticos que me permitan ser más acertado en esos pronósticos, ¿ok? Entonces, así como por ejemplo, eh, yo siempre digo que yo no le creo a un chef flaco, no le creo a un médico gordo y no le creo al IDEAM.
porque si alguien se equivoca es el IDEAM con sus pronósticos. Entonces, pues básicamente ellos hacen ese tipo de pronósticos con base en algunas métricas que tienen que les va a un profesor de educación física gordo, exacto, tampoco le creo. Entonces, bajo ese aspecto, pues digamos que uno tiene, cuando realiza ese tipo de pronósticos, hay un margen de duda, hay un margen de error, pero que si uno es muy, digamos que si tiene un buen modelo que le permita minimizar esa brecha entre ese error y el margen correcto que yo debo tener, pues digamos que entre más pueda reducir ese margen o esa brecha, voy a ser más efectivo al momento de dar mis pronósticos. Entonces, desde ese punto de vista, este componente juega un papel muy importante. Y vuelvo y digo, eh, digamos que en la medida en que hagamos uso de técnicas científicas, de técnicas ya probadas, pues va a ser mucho menos el impacto. Nos vamos a equivocar menos al momento de realizar el pronóstico. Digamos que un pronóstico se convierte básicamente en un plan de ventas cuando la administración incorpora en ese pronóstico unos juicios, cuando incorpora unas estrategias planeadas, cuando dentro de ese pronóstico se incorporan compromiso de recursos, ¿sí? Y la dedicación administrativa a las acciones agresivas para poder lograr que esas metas de ventas que se ha trazado esa organización. Eh, digamos que hacer la diferencia entre un pronóstico de ventas y un presupuesto o un plan de ventas es mostrar ese pronóstico como solo un paso necesario dentro de ese presupuesto de ventas. ¿Ok? Por eso hablamos de un componente. Este pronóstico de ventas es un componente de nuestro presupuesto de ventas. ¿Ok? Entonces, podemos decir que un pronóstico nunca se puede considerar por sí solo como un presupuesto de ventas, pero es tan importante ese pronóstico que digamos que el no hacer un pronóstico de ventas me puede llevar al fracaso con el presupuesto de ventas. Es así de sencillo, ¿ok? Para los pronósticos de ventas se emplean numerosos análisis como modelos matemáticos, como técnicas de investigación de operaciones, ajustes de tendencia, análisis de correlación, suavización exponencial. Todo esto son como temas muy estadísticos, pero que se tiene que utilizar ese tipo de técnicas para poder reducir ¿qué? La brecha entre el pronóstico y el presupuesto de ventas. Es decir, cada vez ser más acertados. ¿Listo? Hoy en día se hace mucho más fácil esta tarea de pronosticar las ventas. ¿Por qué? Porque pues digamos que existen muchas aplicaciones o muchos eh, sistemas de información o plataformas que suministran los más variados y sofisticados análisis. Entonces digamos que en un pronóstico de ventas hay que seguir una serie de pasos, ¿ok? Y los pasos a seguir en la proyección de la demanda son tres. La primera es la que tiene que ver con la recolección de datos e información. ¿Y a qué hace referencia esa recolección de datos e información? Digamos que sin la obtención de datos, eh, digamos que un especialista en mercados o en ventas o un formulador de proyectos, pues no va a poder saber exactamente lo que es el producto, ni definir al consumidor, ni mucho menos proyectar la demanda en una forma técnica o digamos que al menos lo más aceptable posible, ¿ok? Solo después de tener definido el producto y el consumidor, se puede pasar a la recolección de datos e informaciones cuantitativas para de esa manera poder definir la demanda actual y poder proyectar la futura. ¿Ok? Entonces, imagínense una empresa que trabaja por temporadas. Entonces, haga de cuenta una empresa que se dedica a vender, a producir árboles de Navidad. Pues su pico de trabajo va a ser hasta diciembre. Bueno, ya con el comercio que empiezan a armar arbolitos desde septiembre, pues de pronto empieza sus ventas en agosto, pero es casi un medio año quietos. ¿O a qué más se dedican? Entonces, pues digamos que habrá que entrar a mirar ese tipo de cosas, pero digamos que ellos tienen que proyectar muy bien todo el trabajo que van a desarrollar durante ese periodo y esperar a que la temporada alta para ellos funcione de la mejor manera o funcione de la manera más adecuada posible para que ellos puedan vender
toda la producción que tienen ahí almacenada. Entonces, como les decía, pues solo después de tener definido el producto y el consumidor, o sea, porque no solamente se trata de ponerme a producir árboles de Navidad a lo loco, sino también saber a quién se los voy a vender, ¿sí? ¿Cuál es mi cliente? ¿Cuál es ese modelo de cliente que yo tengo? ¿Cuáles son mis clientes, mis mejores clientes? ¿Qué características tienen? Entonces, en la medida en que yo los pueda perfilar, en la medida en que yo pueda identificar y conocer perfectamente a mis clientes, pues obviamente voy a ser mucho más asertivo al momento de ofrecerle un nuevo producto, al momento de hacerle llegar una nueva oferta, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque es que yo ya lo conozco, yo ya sé en qué momento es que él me compra, yo ya sé cómo son los mecanismos de pago que él utiliza. eh, digamos que con base en eso se empieza a generar una gran cantidad de datos en las empresas y esos datos precisamente son los que se utilizan de insumo para poder elaborar estos pronósticos, ¿ok? Entonces, esos datos a recolectar eh, deben ser relacionados con el producto, ¿sí? Eh, cosas, digamos que tendríamos que entrar a recolectar. eh, cuál ha sido el consumo histórico, ¿sí? Eh, qué datos son relativos a la población consumidora potencial, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros mejores clientes? Datos relativos a la producción. En temporada alta, ¿quién es nuestro proveedor? ¿Y será que ese proveedor en realidad es el que nos está vendiendo la materia prima que necesitamos para convertirla en árboles de Navidad? ¿La, nos la vende al mejor precio? ¿O yo voy a tener que salir al mercado a seguir buscando porque de pronto me di cuenta que este proveedor me está tirando duro o no me está dando mucho margen de crédito y pues eso me está haciendo, me está afectando el flujo de caja? Entonces, todo ese tipo de cosas habrá que analizarlo, pero eso me lo da la información que he recolectado en la organización, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores, de mis clientes, ¿sí? Eh, todo lo que tiene que ver con los precios de los productos que estoy comercializando, ¿sí? Entonces, toda esa información que se tiene dentro de la organización, porque es que la tenemos, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces la tenemos desorganizada, la tenemos distribuida en diferentes módulos, en diferentes sistemas, o un área tiene una parte, otra área tiene otra parte. Entonces, el verdadero plus para poder determinar y empezar a recolectar esta información es identificar quién la tiene. Y una vez ya lo tengo identificado, entonces, ok, ¿cómo hacemos para integrar la información que está en esta aplicación con esta otra? Ah, bueno, saldrá un ingeniero por ahí. No, mire, vamos a hacer una interfaz que conecte esta base de datos con esta otra y cruza la información y generamos un gran reporte para que usted, señor gerente, pueda tomar decisiones. Ah, bueno, listo. Sí, por lo menos ayúdenme con eso porque estoy tomando decisiones sin fundamento, estoy tomando decisiones con lo que yo creo que debería hacer, pero me puedo equivocar y es perfectamente entendible. El otro aspecto, ya una vez he recolectado esos datos, el siguiente paso es empezar a hacer un análisis de esos datos recolectados, ¿ok? Entonces, después de haber obtenido todos esos datos, eh, digamos que, digamos que estos datos son importantes para hacer esa proyección o para hacer ese pronóstico. Entonces, ya una vez los tengo identificados y ya los tengo recolectados, entonces esos datos que tengo que hacer, clasificarlos y luego de que estén clasificados, ahí sí voy a entrar a analizarlos, ¿ok? ¿Para qué los voy a analizar? Pues para poder definir los criterios y los parámetros con los cuales se van a llevar a cabo estas proyecciones, estos pronósticos, ¿ok? Entonces, no es solamente tener la información, sino que una vez la tengo, entonces, ok, empiezo a clasificarla y una vez ya esté clasificada esa información, entonces los mejores clientes, los peores clientes. O una forma de clasificar es por rango de edades de los clientes o por rango de compras de los clientes, temporadas en que me compran los clientes. El criterio que usted tenga bien utilizar, entonces lo puede, digamos que bajo ese criterio, usted puede, una vez ya recolectado la información, puede clasificarla con base en esos criterios que ha desarrollado. Y ya una vez clasificada, ya la va a poder analizar. Entonces, esos datos que recolectó, ya pasa y los analiza, ¿ok? Y estos análisis básicamente
se efectúan casi siempre en forma estadística, buscando principalmente las famosas tendencias históricas y esos puntos fuertes y débiles que permiten tener una proyección muy acertada, una proyección muy confiable, ¿ok? Pero no es lo único. Nos falta un tercer componente que se denomina métodos para proyectar la demanda. Y dentro de esos métodos para proyectar la demanda, digamos que tenemos varios aspectos ahí. Tenemos que los métodos de proyección de esa demanda se pueden clasificar en las siguientes categorías, en unos métodos estadísticos, en unos métodos no estadísticos y en unos métodos de propósito específico. ¿Qué son esos métodos estadísticos? Pues ahí vamos a encontrar análisis de tendencia o mínimos cuadrados, ¿sí? Vamos a tener unos análisis de correlación, vamos a tener una analogía histórica, es decir, hay muchos métodos estadísticos que nos permiten hacer un pronóstico de ventas muy acertado. Pero existen también los métodos no estadísticos, porque en todo esto pues también existe las buenas prácticas, gente que ya se ha dedicado a hacer las cosas de una manera muy organizada, que sin tener que hacer uso de la estadística, sus pronósticos son muy acertados. Y entonces aquí podemos tener dentro de esos métodos no estadísticos, por ejemplo, contemplar el criterio de los vendedores, ¿sí? El vendedor que es el que tiene contacto directo con los clientes, él dice, ¿sabe qué? Junio no es la mejor época para salir a vender. ¿Por qué? Porque es que la gente se va de vacaciones y los colegios también salen a vacaciones, entonces, no, eso no encontramos público para poderle vender nuestros productos. Ah, miércoles, o sea que dependemos de la temporada escolar. Sí, señor. Ah, vaina. Ok, no lo sabía. Pero esa información me la está dando apenas ese vendedor. También puedo hacer uso del criterio de los supervisores de ventas, el criterio de los ejecutivos de ventas o el criterio de los ejecutivos de la empresa. Son datos que no son estadísticos y que depende mucho de la experiencia y de eso, de ese buen criterio que con base en la experiencia, este tipo de personas han logrado pulir a lo largo del tiempo. Y el último son los métodos de propósito específico. Entonces, aquí en estos métodos de propósito específico encontramos un análisis de la industria, unos análisis de las líneas de productos, unos análisis del uso final del producto, etcétera, etcétera. Eh, y también podemos de pronto en algún momento hacer una combinación de métodos. O sea, no significa que yo solamente voy a utilizar métodos estadísticos, ¿no? Pues de pronto no toda la información la voy a poder procesar y voy a tener que hacer uso de estos métodos no estadísticos o de pronto unos métodos de proceso específico. Entonces los puedo combinar o los puedo manejar individualmente, pero digamos que no hay una norma que me obligue a hacer una cosa o la otra. ¿Ok? Entonces ya vimos este pronóstico de ventas, que es uno de los componentes para elaborar nuestro presupuesto de ventas. Luego viene el plan de mercadotecnia. ¿Ok? Entonces, ese plan de mercadotecnia, digamos que este plan incluye todo un estudio que pues, no nos corresponde analizar en esta materia. Hay una carrera específica que habla de mercadotecnia. Entonces, digamos que no lo vamos a abordar en este espacio académico, pero digamos que en parafraseando, este plan de mercadotecnia se refiere es al análisis y al estudio cuidadoso del producto, el análisis y el estudio cuidadoso del precio, de la promoción, del sitio en donde está ubicada la empresa o del sitio en donde estamos comercializando nuestros productos. También tiene que ver con la competencia. ¿Qué tanto conozco yo a la competencia? Porque le aseguro que la competencia lo conoce muy bien a usted, pero usted qué tanto conoce a su competencia. Eso hace parte también dentro de ese plan de mercadotecnia. Cómo es el transporte que está utilizando para hacer la entrega de los productos, es el más adecuado, porque depende del producto que esté fabricando, pues va a tener de pronto un transporte diferente. No es lo mismo transportar un bulto de papa que transportar unos paquetes de papas precocidas y congeladas. ¿Por qué? Porque para las papas normales usted necesita un canasto y un camión.
Para las papas que ya surtieron un proceso de transformación y se volvieron en el producto que usted está comercializando, pues esas van a tener que utilizar un transporte diferente. Yo ya no las puedo meter en un camión normal, voy a tener que utilizar un camión refrigerado, un camión en el que voy a tener que tratar de abrir lo menos posible las puertas, en fin, va a necesitar muchas características específicas para el tipo de producto. También va a haber que analizar el personal, va a haber que analizar el empaque que se va a utilizar. Sí, todo eso hace parte de este plan de mercadotecnia, ¿ok? Entonces, en primera instancia, dentro de esos componentes, digamos que vamos a tener que hablar acerca de lo que es el precio, ¿sí? A menudo las ventas se pronostican en, digamos que por lo general esas ventas se hacen o se proyectan o se pronostican con base en número de unidades, ¿ok? Y esos precios se incorporan para que la administración sepa si las unidades calculadas o la cantidad de ventas del ejercicio presupuestado va a dar una utilidad, ¿ok? Y digamos que la fuente principal de ingresos de una empresa, pues obviamente son las ventas, ¿sí? Por lo cual digamos que se hace necesario presupuestar lo que son los precios a los cuales se esperan vender esos productos dentro de un periodo. Y aquí pues digamos que vamos a analizar muy por encima lo que es la importancia del presupuesto de los precios de venta. Entonces digamos que en la fijación de los precios de los productos, pues hay que estudiar qué tipo de producto es. ¿Será que es un producto exclusivo? Entonces, tal y como lo veíamos en las sesiones anteriores, no es lo mismo vender un Mac, ¿sí? Un equipo de cómputo de Apple, que vender un equipo de Hewlett Packard o vender un equipo de, qué sé yo, marca Dell, porque digamos que son públicos totalmente diferentes. Hay públicos que se enfocan y confían más en un tipo de marca que en otro. Entonces, ¿será que mi producto es exclusivo? ¿Tiene ese nivel de exclusividad? ¿O de pronto es un producto muy competido? ¿Es un producto reemplazable? ¿Qué tan reemplazable puede llegar a ser ese producto que yo estoy vendiendo? ¿Es un producto con el cual estoy haciendo una entrada a un mercado? ¿Por qué? Porque si estoy haciendo eso, pues posiblemente estoy bajando mucho los precios y apenas estoy dando a conocer mi producto. Entonces, ahí digamos que habrá que analizarlo también. ¿Será que mi producto es perecedero? Entonces, digamos que es bien sabido que determinar precios en las etapas iniciales de introducción al mercado de un bien, pues eso no es tan fácil, eso presenta unos problemas difíciles en la proyección de la demanda potencial y sobre todo en la estimación de esa relación que debe existir entre, por un lado, el precio y por el otro, las ventas. Entonces, pues digamos que eso nos lleva a que hay que investigar las preferencias del consumidor, ¿sí? Hay que fijar escalas de precios económicamente atractivas, ¿sí? Y poder calcular las ventas resultantes en los diferentes precios alternativos. Voy a tener que determinar precios a productos en una etapa de madurez, ¿sí? Eh, Se necesita saber cuándo el producto se encuentra próximo a dicho ciclo. Digamos que de cualquier manera, fijar precios a un producto conlleva a estudios de costos, a estudios de rentabilidad y de competitividad. Y para poder determinar los precios de un producto, existen muchas fórmulas matemáticas que tienen en cuenta principalmente lo que es la rentabilidad esperada con relación a la venta o al costo, o los márgenes de utilidad bruta, o los márgenes de utilidad operacional neta o de contribución, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que hay unas fórmulas para determinar el precio. Eh, y hay muchas, a la larga, hay muchas fórmulas para hacer eso. Eh, y algunas de esas fórmulas están basadas en criterios personales, como el fijar un precio con base en los precios de la competencia, porque esa también es una técnica que yo puedo utilizar. Si yo estoy viendo que los modelos matemáticos me están subiendo el precio, pues yo digo, miércoles, algo está fallando, entonces, pues nada, mi referente puede ser la competencia, que también puede ser un referente malo. ¿Por qué? Porque es que de pronto la competencia trae contrabando, ¿sí? Y pues por ende se da el lujo de disminuir los precios, yo no podría hacer eso, ¿sí? Porque es que yo tengo que pagar empleados, yo tengo que cubrir
temas de arriendo, de distribución, en fin, una gran cantidad de cosas que en muchas ocasiones me puede llegar a afectar y golpear demasiado el bolsillo. Entonces, pues digamos que habrá que tener un justo medio con el objetivo de poder determinar ese tipo de situaciones. Y también puedo, no solamente puedo, digamos que implementar los precios con base en lo que tiene la competencia, sino también puedo de pronto basarme en modelos matemáticos relacionados generalmente con los costos y los gastos o con algún margen de utilidad. Entonces aquí vamos a ver tres modelos para calcular ese precio. El primero es los precios con base en el margen bruto, ¿ok? Y básicamente ese modelo tiene esta fórmula. El precio es igual al costo de lo vendido sobre uno menos el margen bruto por uno menos el porcentaje de descuento, ¿ok? Y un ejemplo de ese tipo de cálculo es, se desea fijar la tarifa de un tratamiento de periodoncia que tiene un costo de 5.000 pesos y se espera un margen bruto de ventas del 30%, teniendo en cuenta que el descuento normal ofrecido va a ser del 5%. Entonces aquí simplemente lo que hacemos es reemplazar valores, porque pues ya todo el contenido nos lo da el ejercicio. Entonces lo que hacemos es reemplazamos la fórmula, entonces precio es igual, costo de lo vendido es 5.000 pesos por el servicio de periodoncia, ¿ok? 5.000 pesos. Sobre, la fórmula me dice 1 menos el margen bruto. Ese margen bruto, aquí me lo da el ejercicio, me dice, y se espera un margen bruto en ventas del 30%. Entonces la fórmula es 1 menos el margen bruto, o sea, 1 menos 0,3. 30% equivale a 0,3. Por 1 menos el porcentaje de descuento. Entonces, 1 menos el descuento normal es del 5%, entonces 0,5. Y eso me da perdón, aquí es 0,05, no, no, no 0,5, es 0,05. Y entonces, ya haciendo las operaciones de cada uno de los paréntesis, tenemos que el precio es igual a 5.000 sobre 1 menos 0,3 me da 0,7 y 1 menos 0,05 me da 0,95. Y entonces ya ahí procedo a hacerle el cálculo, multiplico estos dos paréntesis y ya procedo a hacer la división. Entonces 5.000 dividido el resultado que me dé esta operación me va a dar un precio de venta de ese servicio de 7.518 pesos con 80 centavos. Obviamente aquí pues estos son cifras, esto fácilmente pudieron ser dólares, 5.000 dólares y quiero con base en un margen bruto de ventas del 30% y un descuento que estoy ofreciendo del 5%. Entonces básicamente ese servicio que a mí me cuesta 5.000 dólares producirlo, lo voy a vender en 7.518 pesos con 80 centavos. ¿Ok? Son temas que, pues, digamos, mm, se puede hacer de una buena manera. Ahora, esto pues obviamente habrá que probarlo. Para probarlo, pues simplemente yo tomo el precio bruto, que son estos 7.518 pesos con 80 centavos. Y se dice bruto, ¿por qué? Porque a esto posiblemente yo le voy a tener que aplicar impuestos, le voy a tener que aplicar IVA, de pronto me van a hacer retención en la fuente, es decir, pueden que hayan muchos aspectos, por eso a esta cifra completa se le dice precio bruto. Y el precio bruto es igual a 7.518,80. El descuento que tuvimos o el descuento que estábamos dando era del 5%. Entonces, ese descuento del 5% sobre 7.518,80 me da 375,94. Eso me da que, haciendo esta resta, me da un precio neto de 7.142 dólares y le voy a restar lo que me cuesta producir ese servicio, que son 5.000 dólares. Entonces, 7.142,86 menos 5.000 dólares, eso me da una utilidad bruta de 2.142 dólares con 86 centavos. Y la rentabilidad bruta, ¿cómo la calculo? Tomo la utilidad bruta y la divido por el precio bruto, perdón, por el precio neto. Entonces, tomo los 2.142,86 y los divido por 7.142,86, que es ese precio neto, y me da el porcentaje del 30%, que es ese margen bruto en ventas que queremos calcular. Entonces, es como una de las maneras que se tiene para poder probar que en efecto el ejercicio me dio y me dio bien. ¿Ok? Luego de esto, entonces viene el otro ejemplo
nos dice, se desea fijar el precio de un producto farmacéutico que tiene unos costos y gastos variables de 12.000 dólares por unidad y se espera un margen de contribución del 25%, teniendo en cuenta que el descuento ofrecido normal será del 10%. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Aquí vamos a utilizar el otro método. Ya utilizamos el del margen bruto. Aquí vamos a utilizar calcular los precios con base en el margen de contribución. Y esa fórmula para calcular ese margen de contribución es precio es igual a costo y gasto variable sobre 1 menos el margen de contribución por 1 menos el porcentaje de descuento. Es la misma fórmula del anterior, solo que aquí tenemos en cuenta es el margen de contribución. En el anterior teníamos era el margen bruto, ¿ok? El MB. Es la única diferencia que se tiene. Entonces, la fórmula, reemplazando los datos en la fórmula, tenemos que el precio es igual a los 12.000 dólares, ¿sí? Que son los costos y gastos variables, sobre 1 menos este margen de contribución, que es del 25%, o sea, del 0,25, y todo esto multiplicado por 1 menos el descuento normal ofrecido, que es del 10%, entonces me da 0,10 y hago las operaciones. 1 menos 0,25 me da 0,75 y 1 menos 0,10 me da 0,9. Luego tomo los valores, los multiplico, esto me da 0,675 y el precio para poderlo calcular, entonces lo que hago es divido esos 12.000 dólares entre los 0,675 que me dio la operación del denominador y eso me da, haciendo la operación, me da un precio de 17.777 pesos con 78 centavos. ¿Ok? Y lo probamos. Entonces, ¿cómo se demuestra que esta cifra, que este precio en realidad es el correcto? Pues simplemente tomo el precio bruto, que son los 17.777,78 dólares, le disminuyo el descuento del 5%, que sobre este valor, pues digamos, perdón, aquí es el descuento del 10%, ¿sí? Aquí le puse 5, pero no, es un descuento del 10% y me da 1.777,78, que restándolo, pues me da un neto de 16.000 dólares. A esos 16.000 pues voy a tener que restarle los costos y gastos y eso me da 12.000, entonces 16.000 menos 12.000 me da un margen de contribución de 4.000 dólares y para probar que en efecto el ejercicio quedó bien hecho, tomo el porcentaje del margen de contribución es igual a 4.000 que fue el margen de contribución sobre el precio neto que fueron 16.000 y eso me da 0,25 que es exactamente el porcentaje, el 25% que estamos hablando del margen de contribución. ¿Ok? Listo. Entonces, luego de esto, ya viene el tercer componente y es el presupuesto de promoción y publicidad. Entonces, aquí esto ustedes ya son duros porque aquí tengo varios estudiantes de publicidad. Entonces, digamos que en este aspecto, la gerencia de ventas es la responsable de buscar el equilibrio adecuado entre los volúmenes esperados de ventas, los niveles de gastos de promoción y publicidad y los niveles de gasto de ventas. En la práctica, se utiliza generalmente determinar un porcentaje sobre el volumen de ventas para lo relacionado, para lo que tiene que ver con la publicidad. Entonces, los valores presupuestados se incluyen en el presupuesto de gastos de administración y ventas. Y básicamente, pues aquí eh, tenemos lo siguiente. Y esto no me anda. Componentes. Entonces, dice así, en la práctica se utiliza generalmente determinar un porcentaje sobre el volumen de ventas para lo correspondiente a publicidad. Los valores presupuestados se incluyen en el presupuesto de gastos de administración y ventas. Y luego, entonces ya nos metemos con el cuarto componente que son los gastos de ventas. Y esos gastos de ventas, digamos que el presupuesto de estos gastos y ventas digamos que está relacionado con rubros como los sueldos y los salarios, las comisiones, las prestaciones sociales, los aportes patronales, los honorarios, los servicios públicos, etcétera, etcétera. Todo eso que esté relacionado con el área de ventas, ¿ok? Y una vez calculado esos gastos de ventas,
El siguiente paso es básicamente, digamos que se incluye en forma general en el presupuesto de venta, en el presupuesto de gastos de administración y ventas de la organización. Entonces, básicamente, digamos que los ingresos de una organización, eh, digamos que muchos profesionales y sobre todo profesionales del área administrativa consideran que, pues no es necesario eh, desarrollar, digamos, esos presupuestos en las empresas de servicios. ¿Por qué? Porque al ser la venta de un producto intangible, que eso es un servicio, elimina la necesidad de elaborar presupuestos de costos debido a que no es necesario implantar un sistema de costeo para su valoración. Sin embargo, eh, ha quedado claro que no importa cuál sea el negocio, un buen sistema presupuestal puede hacer que usted tenga un mayor éxito en el manejo de la empresa. Eh, digamos que los ingresos de una empresa, si se quiere funcionar bien, deben ser mayores que los egresos, ¿sí? Lograr esta premisa representa en muchos casos un problema bastante complejo y para eso se recomienda un buen sistema de planeación y control financieros en donde la responsabilidad de los directivos debe estar bien definida y se relaciona con los presupuestos aprobados. Digamos que los fundamentos, los enfoques, todas las técnicas planteadas para un sistema presupuestal de una empresa manufacturera también pueden emplearse con gran efectividad en las empresas de servicios. Y es ahí como el control de las cuentas por cobrar o el de los gastos de administración son muy similares para los dos tipos de empresas. Aunque pues hay que aclarar que cada empresa especifica eh, esos métodos que quiere utilizar, las herramientas de planeación que quiere implementar y los mecanismos de control que quiere instaurar al interior de la organización. Entonces, hay unas características de los costos de las empresas de servicio. Sucede que al elaborar los detalles de cualquier sistema presupuestal, el que usted quiera, al elaborar esos detalles, es necesario tener en cuenta las características, es decir, el grado en que los costos tienden a ser fijos o variables con relación al volumen de las operaciones que estamos realizando en el día a día en nuestra organización. En las empresas de servicio, la gran mayoría de los costos y gastos de funcionamiento son considerados fijos, lo que hace que mientras mayor el volumen de operaciones, el costo unitario varíe y en este caso, pues lo que va a hacer es que va a disminuir y eso conlleva a unas decisiones difíciles de tomar en ciertos momentos de la empresa. Un ejemplo en una institución financiera sería la de los cajeros a tener en una sucursal. Sí, supóngase que en la sucursal, qué sé yo, de la 116, se han tenido 3 cajeros desde hace 3 años para atender a los clientes y que el número promedio de operaciones diarias de la sucursal ha sido 1.200, 1.400, 1.600 usuarios para cada año. Y en este caso, pues digamos que el costo de la mano de obra por transacción ha venido disminuyendo y si las operaciones siguen aumentando, pues ¿qué va a pasar? Que va a seguir disminuyendo más hasta que se decida emplear a otro cajero y en ese momento, debido a la decisión, pues se incrementará el costo por transacción de la mano de obra y ahí pues digamos que un buen directivo debe tener muy en claro cuál es el momento en que se requiere otro empleado para dar un buen servicio de forma eficiente. Mm, digamos que en ese punto se aconseja que se diseñe un buen sistema presupuestal de tal manera que los directivos, que, pues en última son los que tienen que tomar decisiones en la empresa y decisiones sobre costos y gastos, ¿sí? Que esos gerentes o esos directivos puedan analizar con claridad y acertadamente esa información. A los directivos se les debería proporcionar una herramienta que facilite la toma de decisiones y que brinde un mecanismo, digamos que un mecanismo guía sobre todo de cambios en los volúmenes de las actividades y operaciones a desarrollar. Digamos que una forma de lograrlo
es mediante esos famosos informes mensuales de costos, en donde digamos que se puedan desglosar aquellos costos que son fijos y aquellos costos que son variables, ¿sí? Entonces, pues digamos que habrá que tener mucha precaución frente a eso. Eh, y aquí, pues ya empezamos a mirar lo que es los ingresos en las empresas de servicios. Entonces, básicamente, en esas empresas de servicios, pues ellos también tienen que hacer una labor de cálculo de sus ventas, ¿sí? Pero aquí, ¿cómo puedo pronosticar las ventas? Porque es muy fácil en una empresa productora, yo digo, bueno, necesito, para tener el punto de equilibrio, necesito por lo menos vender 4.000 unidades. Bueno, ya el de ventas se despelucará y se parará en las pestañas para poder cumplir con esa meta. Por lo menos vender esa cantidad de productos con el objetivo de cumplir ese punto de equilibrio. Ya de ahí en adelante puede ser que el gerente le diga, ok, necesitamos vender 4.000 unidades para llegar al punto de equilibrio, pero para poder tener utilidad necesito que venda 2.000 unidades más, es decir, 6.000 unidades es su meta para este mes. ¿Por qué? Porque es que tengo que pagar salarios, arriendo, esta cosa y la otra, y así se la pasa, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos pronosticar las ventas en una empresa de servicios? Pues básicamente, ya lo veíamos, un pronóstico es una predicción de eventos futuros utilizada con fines de planeación. Entonces, el pronóstico es un cálculo de la actividad futura, ¿sí? Puede ser una predicción sobre la aceptación de un nuevo producto, de los cambios en la demanda o de otras condiciones que influyen directamente en la planeación de la producción, ¿ok? Eh, bueno, ¿cuál es el pronóstico de ventas? Digamos que como se puede apreciar en todo lo que hemos hablado a lo largo de esta sesión, pues podemos ver que pronosticar es, típicamente es ese proceso de proyectar o de pronto proyectar, es una palabra muy grande, de predecir los valores de una o más variables del futuro. Entonces, de ahí, el pronóstico de ventas puede ser visto como la estimación de las ventas futuras de una empresa. ¿En qué? En un periodo determinado. Es decir, lo que el pronóstico hace es, a partir de un modelo matemático, aunque también hay modelos cualitativos, establecer un valor de la demanda que tendrá un producto o servicio en un periodo específico. Y aquí digamos que vale la pena resaltar que el valor que estimamos pues no es exacto, es decir, las ventas reales en ese periodo pueden ser mayores o menores, pero entre mejor se lleve a cabo el pronóstico digamos que la empresa va a poder planear muchísimo mejor todas sus operaciones de aquí en adelante. Entonces, ¿por qué es importante ese pronóstico de ventas? Pues digamos que el pronóstico de ventas es importante porque, pues básicamente, ese pronóstico es la base de la planificación corporativa de largo plazo, ¿ok? Pero no es la única razón. Existe otra en donde se dice que el pronóstico fundamenta la planeación de presupuestos y el control de gastos, perdón, el control de costos. En tercer lugar, nos dice que el pronóstico de ventas permite detectar problemas potenciales mientras todavía haya tiempo para evitarlos. De pronto, pues no puede uno llegar a evitarlos al 100% en todas las ocasiones, pero sí vamos a poder empezar a crear planes para mitigar la ejecución de ese tipo de hechos al interior de la empresa. Por ejemplo, si llegas a notar que cierta área está en un 40% por debajo de la cuota, pues habrá que averiguar qué está sucediendo dentro de esa área. ¿Para qué? Para comenzar a corregirlo. ¿Ok? En cuarto lugar, eh, digamos que si hacemos un pronóstico de ventas, vamos a poder conocer la estimación de productos o servicios que se van a vender en un determinado tiempo. Si conocemos la cantidad que vamos a vender, pues nos vamos a abastecer de las materias primas o del producto, ¿sí? ¿Para qué? Para poder satisfacer esa demanda. Y al hacer esto,
pues obviamente vamos a tener que reducir las disminuciones, los costos y los gastos. Y en último lugar, todo lo que tiene que ver con el marketing. Sucede que ese marketing depende del pronóstico de ventas para planificar productos nuevos, ¿sí? Compensar al personal de ventas y poder tomar decisiones clave. Entonces, aquí podemos mencionar que algunos elementos que nos va a permitir hacer un buen pronóstico de ventas son los siguientes. Entonces, el primero es el establecimiento de objetivos que permitan medir el rendimiento. En segunda instancia, eh, hay que tener un proceso de venta documentado y estructurado, y aquí sí que fallan las empresas, ¿ok? ¿Por qué? Porque las empresas tienen una percepción, y eso yo creo que solo pasa en Colombia, pero el empresario colombiano tiene la percepción que al interior de la empresa se hace documentación, todo está en regla, no, él ni para qué va a preguntar, es decir, es más, ni vaya a la empresa porque todo está organizado. No, no siempre pasa ese tipo de cosas, ¿sí? Eh, Cuando no se tiene documentación y sobre todo de algo tan sensible como las ventas de los productos que tenemos que comercializar, pues si eso no está documentado, posiblemente yo voy a cometer errores de aquí a un corto plazo. ¿Por qué? Porque pues somos humanos, ¿no? Cometemos errores, vivimos en esa etapa de aprendizaje, entonces pues habrá que ponerle mucha atención al tema para evitar que ese tipo de situaciones nos vayan a pasar factura más adelante, ¿ok? Mm, y el otro es un CRM. Digamos que estos CRM, eso es un Customer Resource Management, es como un administrador de recursos de nuestros clientes. Y esos CRM básicamente son de utilidad debido a que nos proporciona una base de datos, y a partir de esa base de datos, ¿qué vamos a poder nosotros hacer? Pues unas predicciones mucho más precisas frente al tema presupuestal. ¿Ok? Entonces, pues digamos que ese punto resulta bien relevante ahí. Eh, y digamos que uno de los factores considerados para el pronóstico de ventas es la competencia, ¿sí? Y en ese sentido, pues para hacer un buen pronóstico, vamos a tener que considerar a la competencia, ya sea un competidor externo o un competidor interno, ¿ok? Pero habrá que empezar a medirlo. De esa manera, pues debemos de conocer su programa futuro, la calidad de su producto, las ventas de su producto, etcétera, etcétera. Por otra parte, pues también debemos tener en cuenta la opinión de los clientes sobre los productos de la competencia en relación con nuestro producto. Em, entonces, luego viene un tema que es bien eh, importante acá, y es hablar acerca de lo que es la competencia. Digamos que aquí para hacer un buen pronóstico, pues vamos a tener que considerar a la competencia, ya sean competidores existentes o sean de pronto unos competidores nuevos. Eh, digamos que debemos conocer su programa futuro, debemos conocer también la calidad del producto. Esa puede ser una buena estrategia. ¿Por qué? Porque si yo veo que la calidad del producto de mi competencia no es la mejor, yo puedo de pronto agregarle un poco más de calidad a mis productos y que eso sea un efecto diferenciador en el precio, ¿ok? Pero tendré que estar muy bien sustentado ese tema, porque puedo cometer errores y ahí puede que hayan inconvenientes. Por otra parte, también debemos tener en cuenta la opinión de los clientes sobre los productos de la competencia en relación con nuestro producto. De pronto habrán clientes que dicen, no, yo prefiero comprar acá, sé que es un poquito más caro, pero voy a la fija, siempre hay inventario, siempre están los productos que necesito, me los dan empacados, me los llevan a domicilio, entonces pues yo sigo con ustedes, ¿sí? Hay otro aspecto bien importante, y es el cambio de la tecnología. Y digamos que con el avance de la tecnología, nuevos productos están llegando al mercado. Por esa razón, el gusto y las aficiones, perdón, las aficiones, iba a decir las aflicciones, y todo lo que es el gusto y las aficiones de los consumidores, eso son aspectos que cambian con el avance
y digamos que con el impacto que tiene la tecnología en nosotros las personas. Entonces, de esta manera, el cambio de la tecnología es un aspecto muy importante a considerar dentro de esa etapa que estamos manejando, dentro de ese pronóstico de ventas. ¿Ok? Eh, y en última instancia, pues tenemos aquí al señor gobierno. Y obviamente en este punto, pues vamos a tener que considerar que dependiendo de la política y de las reglas del gobierno, las ventas de los productos también se pueden ver afectadas, ¿sí? Y es por eso que tenemos que considerarlo dentro del pronóstico. Y a manera de cierre de esta parte, digamos que hay que resaltar que únicamente, pues puse aquí 3 factores, pero la realidad es que hay muchos otros, ¿ok? Por ejemplo, factores sociales, eh, como la reciente mayor aceptación por productos amigables con el planeta. Todo ese tipo de tendencias, las modas, todo eso va afectando y pues de una u otra manera habrá que considerarlo dentro de nuestro pronóstico. Y hay unos tipos de pronósticos de ventas. Entonces, digamos que hay unos tipos de pronósticos según el plazo, y según el plazo, esos pronósticos de ventas se pueden categorizar como corto, mediano y largo plazo. Según el entorno, ese pronóstico de ventas se puede clasificar en micro o en macro. Según el método, ese pronóstico de ventas se puede clasificar como cualitativo y cuantitativo. Y según su expresión, ese pronóstico de ventas se puede clasificar en un solo valor, un solo intervalo o un solo escenario. Entonces, vamos a entrar a ver lo que son dentro de ese tema del pronóstico de ventas, los famosos pronósticos cualitativos. ¿Ok? Sucede que el pronóstico cualitativo es, digamos que es como, no es un estándar, sino que es más como una metodología, y es una metodología de estimación que en lugar de utilizar unos modelos matemáticos, utiliza ¿qué? El juicio de expertos. Entonces, digamos que este pronóstico cualitativo eh, se basa, palabras más, palabras menos, en la experiencia y los conocimientos que posee una persona para poder hacer una estimación sobre un resultado. La verdad es que yo no recomendaría mucho un pronóstico cualitativo, a menos que sea una empresa nueva o como una forma de complementar al pronóstico cuantitativo, pero es muy difícil hacer un pronóstico cualitativo. ¿Y por qué es tan difícil? Porque digamos que si en los pronósticos cuantitativos rara vez se acierta al 100%, entonces el pronóstico basado en la experiencia pues va a tener un rango de error mucho mayor. Entonces, pues si ya de entrada sé que me va a generar conflicto, pues ¿para qué lo voy a utilizar? Más bien me quedo con los modelos matemáticos o con esos modelos estadísticos que son mucho más acertados, ¿ok? Eh, pero entonces, ¿cuándo habrá que utilizar esos pronósticos de ventas cualitativos? Digamos que es muy recomendable usarlo en caso que la empresa sea nueva. Es decir, cuando no se cuentan con los datos suficientes, con datos históricos, como para poder llevar a cabo un buen pronóstico cuantitativo. Sin embargo, como dije, se puede llevar a cabo un pronóstico cualitativo para poder complementar un pronóstico cuantitativo y compararlos para tomar unas mejores decisiones. Entonces, digamos que hay 2 tipos de pronósticos cualitativos. El primero es este pronóstico de Grass-Rotz, y básicamente este pronóstico consiste en preguntarle a quienes están cerca del consumidor final los posibles patrones de compra. Por ejemplo, eh, se le puede preguntar al personal de ventas. ¿Y por qué al personal de ventas? Porque pues digamos que esas son las personas que están en constante interacción con nuestros clientes. Y ellos pues tienen una idea mucho más general, tienen una idea más consolidada de nuestros clientes y nos pueden brindar una información que un modelo matemático no nos da, ¿sí? Ellos conocen más las características de los clientes a los cuales les venden, ¿ok? Por eso, eh, ese personal de ventas, digamos que puede conocer los hábitos de compra mucho mejor que los mismos gerentes. Y el otro es el pronóstico por el método Delphi. Y este pronóstico básicamente consiste en llevar a cabo el pronóstico a partir de la opinión experta
a partir de la recopilación de apreciaciones y opiniones del personal clave de la organización. Y esas, digamos que están basadas en su experiencia y en el conocimiento de la situación. Y aquí, pues digamos que cabe resaltar que los expertos no son consultados sobre sus predicciones en grupo para, digamos que para evitar que se vaya a caer en un sesgo al momento de hacer una predicción o de hacer una proyección. Pero esto es lo que tenemos dentro de los pronósticos cualitativos. Pero como les decía, también hay unos pronósticos cuantitativos. Y dentro de esos pronósticos cuantitativos, digamos que esos son aquellos que se basan en modelos matemáticos, ¿sí? Utilizan un conjunto de objetivos de datos de ventas históricas para poder predecir las ventas probables que se tendrá en un periodo determinado. Y al decir que utilizan datos históricos, pues básicamente nos referimos a las ventas, ¿sí? Por ejemplo, en el primer mes se vendieron 10 celulares, en el segundo 35 y en el tercer mes se vendieron 27 celulares, ¿sí? Esos datos son los que vamos a utilizar para llevar a cabo ese pronóstico que vamos a realizar. Y algunos métodos de pronóstico cuantitativo específicamente pertenecientes a series de tiempo son los siguientes. Entonces tenemos acá, en primera instancia, el pronóstico de ventas mediante el promedio móvil simple. Tenemos también el pronóstico de ventas mediante el promedio móvil ponderado. Y en último lugar, tenemos el pronóstico de ventas mediante la regresión lineal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el primero, el pronóstico de ventas mediante el promedio móvil simple. Eh, digamos que lo que se hace en este tipo de pronósticos es generar un promedio y ese promedio obviamente pues va a depender del número de periodos que queremos tomar en cuenta. Por ejemplo, podemos hacer el promedio de dos periodos, ¿sí? Puede ser 2 meses o 2 bimestres, ¿sí? Y con base en eso, obtener el promedio del año deseado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el promedio móvil simple. Por un lado tenemos el periodo, entonces aquí tenemos hasta 6. Uno dice, ah, bueno, esto es bimestral, ¿m? Porque son solamente 6 periodos. Pero bueno, por un lado tenemos una columna denominada ventas reales y en el otro tenemos un pronóstico. Puede ser un pronóstico a 2 periodos, a 3 periodos o a 4 periodos. Entonces tenemos unas ventas reales, ¿sí? Las ventas reales en el primer periodo fueron de 92, en el segundo fueron de 107, en el tercero de 116, en el cuarto de 98 y en el quinto de 105. Entonces, ¿cómo voy a calcular el precio? De- ¿Cómo voy a calcular el número de ventas para 2 periodos? Entonces, ¿qué hago? Tomo el valor, el número 1, 92, más este 107, y esa suma lo que hago es lo divido entre 2 y me da este valor, ¿ok? 99.5. Y así sucesivamente voy bajando con cada uno de los ítems para poder calcular ese posible número de unidades que voy a vender en 2 periodos, en 3 periodos, también sería lo mismo. Entonces voy a tomar tres valores, 92, 107 y 116, los sumo y los divido entre 3 y me da ese pronóstico de unidades que voy a vender en 3 periodos, 105 unidades. Y en 4 periodos, pues voy a tomar los cuatro, 92, 107, 116 y 98, los sumo y los divido entre 4 y me da un valor de 103,25, $103.25. Entonces, básicamente, ¿a qué quiero llegar con esta tablita? Pues que los datos históricos que tenemos son las ventas por mes de un producto. Si únicamente tuviéramos los 2 primeros meses y quisiéramos el pronóstico del tercer mes, pues podríamos hacer el pronóstico utilizando 2 periodos. Es decir, tomo este 92 más este 107, los sumo y los divido entre 2 y eso me da 99,5. ¿Ok? Si quiero hacer el eh, de 2 periodos para el cuarto mes, pues tomo el 107 más el 116 y lo divido entre 2 y me da 111,5. Para el quinto mes, entonces tomo el 116 más el 98 y lo divido entre 2 y me da 107 y así sucesivamente. Eh, ese 99,5 es ese, digamos que va a ser nuestro pronóstico y como ven,
pues no hay pronósticos perfectos, pero sí podemos reducir la incertidumbre, ¿sí? En el ejemplo utilicé 2, 3 y 4 periodos, ¿sí? Entonces, pues digamos que ahí uno puede entrar a determinar y decir, bueno, eh, digamos que para el 2 periodos voy a tener que vender o voy a vender 99 unidades, para el siguiente, para el tercer periodo voy a vender 105 y para el cuarto 103,25. Entonces, digamos que existe una metodología que me permite, si bien no tiene el 100% de asertividad, sí me va a permitir tener un modelo muy cercano a la realidad, ¿ok? Este es el primero, ¿no? El promedio de móvil simple. Pues básicamente aquí estamos mostrando cómo se hizo la operación en Excel. Luego viene el otro, que es el pronóstico de ventas mediante el promedio móvil ponderado. Y al igual que el pronóstico móvil simple, es muy sencillo. En primer lugar, debemos considerar que, como su nombre lo indica, pues tenemos que llevar a cabo una ponderación, es decir, darle un peso a algo. Eh, lo que quiere decir es que, a diferencia del pasado, si utilizamos 2 periodos para hacer el pronóstico, pues digamos que tenemos que darle peso a cada periodo. Y después lo que hay que hacer es aplicar la fórmula que aparece ahí en la diapositiva. Entonces, digamos que aquí cabe resaltar que la suma de la ponderación tiene que ser igual a 1 o al 100%. Es decir, si ocupamos 2 periodos, a uno le podemos dar el 40% y al otro el 60%. Ahora bien, continuamos con el ejemplo. Entonces, tenemos aquí así lo siguiente: nuestra tablita con las mismas ventas reales, los mismos periodos del 1 al 6, ventas reales de 92, 107, 116, 98 y 105 unidades. Tenemos el pronóstico móvil simple, que fue el anterior que hicimos, que era simplemente tomando estos dos datos, lo sumaba y lo dividía entre 2 y me daba este 99,5, y así hicimos todos los otros promedios. Aquí en el promedio, en el pronóstico móvil ponderado, digamos que aquí básicamente lo que habría que hacer es lo que está aquí en amarillo es básicamente la ponderación que yo le di, y como pueden ver, la suma es igual a 100 en ambos casos. Es decir, 40 y 60%, eso me da 100. Y en el otro periodo, esto es en 2 periodos, y en 3 periodos le puse 20, 30 y 50, y esto me da también 100. ¿Listo? Entonces, estamos cumpliendo la condición que me dé, que digamos que esa ponderación debe ser igual a 1 o a 100 o al 100%. ¿Listo? Igual que en el ejemplo anterior, pues vamos a hacer el pronóstico utilizando 2 y 3 periodos. Entonces, digamos, vamos a suponer que queremos hacer el pronóstico con 2 periodos y le damos una ponderación de 40 y del 60%, del 40 al primer periodo y del 60 al segundo periodo. ¿Listo? Entonces, lo que tenemos que hacer es la siguiente operación. Eh, Básicamente, tomamos eh, estas 92 unidades, que fueron las ventas reales, las vamos a multiplicar por el 40%, ¿sí? Y le vamos a sumar estas 107 unidades multiplicadas por el 60%, y eso me va a dar 101, ¿ok? Si hacen el cálculo, es decir, si le calculan el 40% a 92 y el 60% a 107, nos va a dar 101. ¿Listo? Entonces, pues digamos que es un buen dato. Ahora, ese 101, pues básicamente va a ser el pronóstico del tercer mes, ¿sí? Ya, digamos que ya tenemos ese dato del tercer mes. Eh, y pues si se dan cuenta es muy fácil, es simplemente calcularle el porcentaje, esa estimación que yo hice, le aplican ese porcentaje a las ventas reales, al del primer mes y al del segundo mes. Y lo mismo con el resto de periodos, ¿sí? Entonces le aplican el 40% a 107 y le suman el 60% de 116, y eso nos va a dar 112,4. Lo mismo para el quinto periodo, le calculo el 40% a 116 y el 60% a 98, y eso me va a dar 105,2, y así sucesivamente. Entonces, digamos que es bien, bien sencillo, ¿sí? Si quisiéramos el pronóstico del cuarto mes, pues obviamente hacemos la misma operación, simplemente a 107
le calculamos el 40% y a 116 le calculamos el 60% y me da 112.4. ¿Ok? Ahora bien, si digamos que en el caso del pronóstico utilizando 3 periodos, queda de la siguiente manera. Entonces tenemos acá, eh, vamos a tomar las ventas reales, 92, que es este 92, por el 40%, ¿sí? Más 107 por el 60% y eso me da 101. Entonces ahí ya me dio este valor. El siguiente valor es simplemente tomar el valor de 107 y le calculo el 40% y le sumo el de 116 por el 60% y me da las ventas pronosticadas para el cuarto periodo. Pero para hacerlo en el tercer periodo, cuando tengo aquí 3 periodos y a cada periodo le calculé le hice una estimación al primer mes, digamos que al primer periodo le asigné un 20%, al segundo periodo le asigné un 30% y al tercer periodo le asigné un 50%, y con base en estos datos quiero calcular el cuarto mes. Entonces simplemente tomo el 92 por el 20% más 107 por el 30% más 116 por el 50%. Y eso me da en total 108,5. Entonces, de esa manera yo puedo hacer ese tipo de cálculos, pero bajo este tipo de pronóstico de ventas mediante el promedio móvil ponderado. ¿Listo? Digamos que es muy fácil, pero esto cuando uno lo parametriza en Excel, eso lo saca de una y usted puede jugar con todo un mes, con todo un año o con varios años a la vez, simplemente parametrizando Excel y haciendo el cálculo, y eso le va a dar unos datos muy cercanos a la realidad. ¿Ok? Y luego viene el otro tipo de pronóstico denominado pronóstico de ventas mediante la regresión lineal. Y en este punto, digamos que la regresión se define como una relación funcional entre dos o más variables que tienen algún tipo de relación. ¿Ok? Y mediante esta regresión lineal se pronostica una variable con base en otra. Entonces, para explicarlo de una manera simple, el funcionamiento de la regresión lineal, eh, digamos que hay que pensar en que cada uno de ustedes tiene un negocio, ¿sí? Eh, el que usted quiera, el negocio que más sea de su agrado. Entonces ya una vez tiene listo su negocio en la casa, por ejemplo, mi negocio es una empresa de productos precocidos congelados. Entonces ya tengo mi negocio ahí en la cabeza. Ahora piense en que cada mes va a obtener $100 en ventas, sin fallar. $100 el primer mes, $100 en el segundo, $100 en el tercero. Por lo cual, digamos que si acomodamos las ventas de los últimos 5 meses, se verían de esta manera. En el primer mes, $100, en el segundo mes, $100, en el tercero, $100 y así sucesivamente. Pues sería fácil si todas las ventas se comportaran así, ¿no? Pues digamos que, ¿cuál sería el inconveniente? Pero con esos datos, si les pregunto, ¿cuál es el pronóstico de ventas para el mes de junio? ¿Qué me dirían? Pues 100, ¿cierto? Porque la tendencia es de vender 100 unidades en cada mes. Entonces, ¿qué espero para el sexto mes? Pues vender 100, ¿sí? Entonces, pues ya sabemos que de antemano que cada mes obtenemos sin falta $100. Así que el pronóstico pues va a ser completamente acertado. No vamos a tener duda frente a eso. Pero en este momento lo importante es que notemos que si graficamos la tabla anterior, veríamos que es una línea horizontal. O sea, esto es totalmente recto. eh, y de izquierda a derecha, una línea recta. ¿Ok? Entonces, tiene ese comportamiento, ¿por qué? Porque todos los puntos coinciden a la perfección. O sea, no hay ningún tipo de fluctuación. Todo es en línea recta. Todos los periodos vendo $100. ¿Ok? Pero yo no conozco ningún negocio que haga eso. Entonces, estos son los datos. Tenemos esas ventas: enero $100, febrero $100, marzo $100, abril $100, mayo $100 y junio, ¿cuánto? Pues $100, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo se hace en Excel eso?
Pues lo primero que debemos hacer es organizar nuestros datos en una hoja de Excel. Entonces, eh, lo tenemos de la siguiente manera. Tenemos dos columnitas, en una el nombre del mes y en la otra los valores que hemos vendido. En enero $100, en febrero 100, en marzo 100, en abril 100 y en mayo 100. Y queremos averiguar junio, ¿sí? Entonces, luego, ¿qué hacemos? Seleccionamos nuestra tabla en Excel eh, y seleccionamos la opción Insertar en Excel, ¿sí? Eh, y luego lo que hacemos es, vamos a seleccionar luego de que hemos seleccionado esa opción Insertar, nos vamos a Gráficos, esta linecita aquí, identificador que me muestra ese gráfico, ese plano cartesiano con unos punticos de colores. Ese es el que vamos a seleccionar y él me va a desplegar varias opciones. El que vamos a escoger es el de dispersión, ¿ok? Entonces vamos a seleccionar ese. Previamente hemos seleccionado toda nuestra tabla, ese es el primer paso, luego vamos a insertar y en insertar nos vamos a ir al punto a gráficos y en gráficos tomamos la opción de dispersión. Y ahí lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, luego lo que hago es que ubico el cursor sobre cualquiera de los puntos. Entonces, él, él me mostró esta gráfica aquí de una línea recta. ¿Ok? Aquí me aparece el punto de $100, $100, $100, $100 y $100. Entonces, lo que hago es, básicamente, perdón, aquí estaba mostrando era los periodos y estos son los montos. Entonces, aquí tenemos el número de meses y aquí los valores en dólares. Entonces aquí tenemos $100, $100, $100 y $100. Para poderlo graficar bien, entonces lo que hacemos es simplemente le doy clic en alguno de esos puntos, ¿sí? Y luego lo que hago es oprimo el botón derecho del mouse y de las opciones que se despliegan selecciono la que se denomina agregar línea de tendencia. ¿Listo? Ya con eso, pues digamos que me manda la siguiente ilustración. Ese mismo gráfico, ahí lo que hizo fue dibujarle la línea recta. Y a la vez lo que hizo fue mostrarme, básicamente, esto se denomina la ecuación del gráfico y me presenta el valor R cuadrado en ese gráfico. Es decir, me muestra la fórmula bajo la cual se hizo esa gráfica. Esto es muy sencillo, ya lo hacemos en Excel. Y digamos que el R, este R cuadrado que sale aquí en la fórmula, significa qué tanto porcentaje de los puntos están dispersos de la línea recta. Para este caso aparece NA porque ninguno está disperso. ¿Ok? Todos están en línea recta. Si hubiese alguno disperso, entonces aquí este R cuadrado no me va a decir que no aplica, sino que me va a empezar a mostrar valores, sea que se grafican hacia arriba o hacia abajo. ¿Ok? Entonces vamos a complicarlo un poquito más porque esto pues ahí salió muy fácil. ¿Listo? Imaginémonos que nuestras ventas en los mismos 5 meses se ven de la siguiente forma. Entonces, en enero, $100, en febrero, 120, en marzo, 140, en abril, 120 y en mayo, $160. Entonces, ya hay una mayor fluctuación, ¿sí? Esa información la debemos organizar en forma de tabla en nuestro Excel, ¿ok? Entonces, básicamente lo tenemos así: enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y tenemos, digamos que los meses aquí ya lo vamos a llamar, ya no lo vamos a llamar enero, sino 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y la columna Y van a ser los montos. Entonces, $100, $120, 140, 120, 160. ¿Cuánto serán las ventas para el mes sexto? Entonces, ahí pues básicamente eh, lo que hacemos es poder graficar los datos de esas ventas y ahí, una vez hayamos graficado esos datos, vamos a poder ver que tiene una tendencia lineal tal y como se muestra en este gráfico. Entonces tiene $100, ¿sí? 120, 140, 120, 160. ¿Qué hace la gráfica? La gráfica lo que me muestra es como esa línea, como ese promedio entre estos diferentes valores, ¿ok? Porque si no lo dibujo así, entonces me sale aquí una línea acá, me saldría algo muy parecido a esto. Entonces me saldría una línea así, otra que sube, baja,
perdón, baja y vuelve y sube. Y pues ahí no me estaría mostrando nada, simplemente me está mostrando el movimiento entre unos puntos. Yo lo que necesito calcular es, con con esta gráfica, básicamente uno lo que hace es, ay, se me quedó ahí, borrar todas las entradas, listo. Entonces lo que estamos haciendo es, tomamos tomamos esos precios y cuando le doy clic derecho y le oprimo la instrucción que le dimos ahorita en Excel, ya lo hago en Excel, pero lo que estamos haciendo acá es simplemente con esa gráfica, como que calculamos el promedio y ese promedio me lo grafica mediante esta línea recta y arriba o abajo van a quedar algunos valores. Ahí es cuando ya entra a funcionar ese R cuadrado y me va a mostrar es qué tan dispersos están los valores de ese promedio que me ha graficado. ¿Ok? Entonces, eh, quisiera saber si hasta ahí vamos bien o de pronto en algo están perdidos, porque lo voy a hacer en Excel como para que lo veamos en caliente. Está muy entendible, profe, Ah, está qué bien. bien, muchas gracias. Entonces, digamos que a diferencia del ejemplo anterior en donde nos daba una línea completamente horizontal, porque todos los valores en cada mes eran de a $100, ¿sí? Pues digamos que ahí, en este caso, pues no vamos a poder trazar una línea recta que pase por todos los puntos, o sea, por cada una de las ventas. No nos va a quedar una línea recta porque aquí va a subir más, aquí va a bajar, aquí vuelve y sube. Entonces, no tiene sentido hacerlo de esa manera. Entonces, lo que se hace es trazar una línea de tendencia lineal. Esto es, así se llama esta gráfica, una línea de tendencia lineal que me muestra ese promedio de esas ventas y mirar qué tan dispersos se muestran los diferentes valores en cada mes con base en esa tendencia lineal, ¿ok? Entonces, pues digamos que esto es mucho más efectivo, es mucho más acertado hacerlo de esta manera. Ahora bien, también podemos ver que si prolongamos esta línea recta, vamos a poder estimar las ventas del mes de junio. Entonces, aquí quedamos en mayo, en el mes quinto. Entonces, si se prolongara la línea recta, me puede decir fácilmente cuánto es lo que vamos a vender en junio, ¿sí? Pero como observamos, ya no va a ser tan exacto como en el ejemplo anterior, que simplemente dedujimos, si en enero fueron 100, en febrero 100, en marzo 100, en abril 100, pues en mayo voy a vender 100, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda la tendencia siempre fue uniforme. Aquí la tendencia no es uniforme. 100, 120, 140, 120, 160. Ese es el verdadero comportamiento de las ventas en una empresa. Entonces, aquí, si yo alargo esta línea de tendencia hasta junio, pues me va a dar un estimado del el posible monto de ventas que voy a tener en ese mes, ¿sí? Pero va a ser un estimado, ¿ok? Entonces, esa parte de esa estimación, pues lo debemos tener muy claro. ¿Por qué? Porque digamos que las ventas pueden ser mayores o pueden ser menores y las decisiones que tomemos a partir de ese pronóstico, pues van a tener un impacto directo en la empresa, ¿sí? Entonces, en la gráfica vemos la fórmula de la gráfica que hizo Excel y allí el R cuadrado nos muestra que las ventas se dispersan de la línea recta, básicamente en un 30%. Esto es redondeándolo, queda como en 0,7. Es decir, que el 70% de los valores están dentro de esta línea recta, pero ese otro 30% es el que se me dispersa de ese promedio. Así es como se lee ese R cuadrado, ¿ok? Me muestra básicamente eh, me está indicando que el 30% de los valores se tienden a separar de esta línea de tendencia. ¿Listo? Profe, disculpe la pregunta. Dime. Cuéntame. ¿No puede saberlo como más efectivo, más claro? ¿Ese 0,69 se puede Eh, convertir o esa es la explicación? Pues digamos que en estadística, ese es el valor que te da. Cuando uno dibuja bueno, aquí lo hicimos mediante Excel, pero si lo hiciéramos a mano mediante las fórmulas, pues nos va a dar lo mismo. Y básicamente
siempre nos va a indicar aquí, nos dice, mire, Y es igual a 12X más 92. Uno dice, miércoles, ¿y eso qué significa? Pues básicamente lo que me hizo fue el promedio. ¿Qué es lo que pasa? Que yo voy a poder, esta X es la que voy a reemplazar acá en el valorcito que cuando diga junio. Ah, entonces aquí me está diciendo 12X más 92 me ubica el punto en algún en algún lugar del plano cartesiano. Pero el objetivo es aquí reemplazar este valor X y multiplicarlo por 12 y sumarle 92 y eso me va a dar el número de ventas posibles en el mes de junio. Y lo que me indica esta R cuadrado es simplemente que el 60% de las ventas se mantienen dentro de esta línea y ese otro 30% es el que se sale. Entonces ya digo yo, como que me queda fácil estimar y decir, ah, ya sé, entonces posiblemente en mis ventas de un periodo determinado, yo voy a tener un 30% que puede fluctuar en subidas y bajadas. ¿Ok? Entonces, si yo quiero estimar cuál es el pronóstico de ventas de un año en mi empresa, yo tomo todas las cifras del año pasado y le aplico esta fórmula y me va a decir posiblemente, uy, sus ventas pueden fluctuar. Aquí está fluctuando un 30% y es un dato alto, pero puede fluctuar un 15, un 17%, dependiendo de las cifras que estemos manejando realmente en la empresa. Pero básicamente esto es lo que me está mostrando Excel acá, es la fórmula en la que yo puedo hacer esta interpretación. Porque si no tuviéramos la fórmula, imagínense que esa fórmula no está aquí. Entonces, ¿qué le mostraría la gráfica? Sí, pues sí, chévere. Ah, sí, hay unos valores que suben y otros que bajan, ¿sí? Pero ¿cuánto, en qué grado suben y en qué grado bajan? Eso es lo que me da el R cuadrado. Me dice, el 70% está dentro de la línea, pero el 30% es el que fluctúa. ¿Ok? Entonces ya uno dice, ah, ok, claro, ya sé que mis ventas están fluctuando un 30%. ¿Sí? De pronto yo puedo implementar una estrategia y digo, no quiero que fluctúe un 30%, yo quiero disminuir yo quiero que las ventas o los valores que estoy recibiendo mes a mes por cada una de mis ventas, que cada vez estén más cercanos a la línea de tendencia. Entonces, podré crear promociones para que aquí mis ventas no estén por debajo del promedio, porque se supone que va en escala ascendente. Entonces, yo aquí voy posiblemente en abril, de pronto abril es una baja temporada y voy a decir, ah, bueno, no quiero ¿qué me puedo inventar para que en abril las ventas lleguen a 130? Ah, bueno, de pronto puedo tener que sacar una promoción, puedo tener que de pronto sacar combos, qué sé yo, alguna estrategia me puedo inventar para hacer que este valor de 120 no esté tan disperso y tratar de alinearlo al promedio. ¿Sí? No voy a querer bajar las ventas aquí de 140, pero sí voy a querer de pronto este 120 mejorarlo, que esté más cercano a la línea de tendencia. Los que están por encima, pues fabuloso porque estoy vendiendo más, pero me preocupa este dato. ¿Por qué está por debajo? O mejor aún, ¿por qué enero fue el dato de menor recaudo de ventas? Ah, es que todo el mundo está en vacaciones, es que de pronto los estudiantes no han entrado al colegio. Entonces, tendré que empezar a tomar decisiones frente a estos dos datos, este 100 de enero y este 120 de abril, y poder decir, ¿cómo hago para que lleguen por lo menos a la línea de tendencia o en la medida de lo posible que estén superior? Y eso es estrategias que van a tener que desempeñar, que van a tener que desarrollar las empresas para poder mejorar esos niveles de venta. Y posiblemente cuando esto se mejore, la línea de tendencia cambie y ya esa estrategia en la que usted logró subir a 140 las ventas de abril, pues posiblemente ya le quedó corto. ¿Por qué? Porque la tendencia ahora le está mostrando que tiene que seguir mejorando. Y ese es el juego en el que entramos cada mes con base en nuestras ventas. Cada vez vamos a sentirnos presionados por una línea, por una gráfica a mejorar nuestras estrategias, a sacar nuevos productos, a coger a las personas de mercado y decir, oiga, ¿qué estrategia nos inventamos, hermano? Porque yo necesito mejorar mis ventas. Se me está quedando corto, yo necesito seguir mejorando. O bueno, analicemos a la competencia. ¿Qué están haciendo ellos? ¿Sí? Ah, es que con razón venden tanto y tan barato, es que traen contrabando.
¿Ve? ¿Sí se dan cuenta de lo que estamos haciendo? Nosotros estamos haciéndolo con mejor calidad. Entonces, saque una publicidad que diga, que invite a los clientes a hacer pruebas de calidad y usted mismo trate de guiarle esas pruebas de calidad a los clientes. Dígale, eh, nos hemos dado cuenta que en el mercado está saturado de productos de baja calidad. Si usted quiere corroborar que nuestros productos son de la mejor calidad, haga esta prueba y haga esta prueba. Y si le da color azul, entonces es porque el producto es bueno. Y si le da color negro, es porque ese producto es malo, es de baja calidad. Entonces de pronto el cliente dice, ay, miércoles he estado comprando puro producto malo, ¿sí? Pero vuelvo y digo, todo eso son estrategias. Y en la medida en que usted cada vez vaya mejorando, la línea de tendencia le va a ir mostrando, le va a ir poniendo más retos, ¿ok? Este R cuadrado es bien importante y ya lo vamos a ver, em, digamos, con otro ejemplo para poder determinar mejor qué es lo que, digamos, cómo le podemos hacer una mejor lectura a esa cifra, ¿ok? Entonces aquí tenemos otro ejemplo, aquí me quedó mal esto. Em, Vamos a hacer un ejemplo de pronóstico de ventas por regresión lineal, ¿ok? Entonces, tenemos esta línea, tenemos estos datos. Los meses, bueno, los trimestres, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el trimestre 13. Y tenemos unas ventas. En el primer trimestre 600, en el segundo 1550, en el tercero 1500, cuarto 1500, etcétera, etcétera. Y queremos calcular este valor del trimestre 13. Digamos, ¿cuál serán las ventas del trimestre 13? ¿Será que vamos a tener buenas ventas o van a ser malas? Entonces, digamos que uno empieza ya a jugar con ese tipo de información. Entonces, lo que hacemos es lo mismo. Marcamos nuestra tabla, ¿sí? La sombreamos y nos vamos a insertar y en insertar le damos gráficos. Bueno, yo por aquí lo tengo. Voy a salirme de esta presentación. Entonces aquí tengo el Excel. Entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Voy a graficarlo. Entonces vamos a hacerle aquí. Entonces aquí lo que estoy haciendo es, marqué la tabla, o sea, la columna X y todas las filas. El 13 no, porque esa incógnita no tiene ningún dato y si lo marco, eso lo que me va a hacer es ruido y no me va a arrojar lo que yo quiero. Entonces simplemente hasta el trimestre 12, que es en donde están los datos. Ahí ya una vez lo tengo, entonces me voy a insertar y aquí en insertar ubico la estos gráficos y me ubico en este plano cartesiano que está con estos punticos, ¿ok? Me dice insertar gráfico de dispersión XY o de burbujas. Entonces yo le doy clic aquí al combo y me dice ¿cuál tipo de gráfico quiere? Pues yo le muestro este. Digo, ok, yo quiero ese gráfico. Y voy a quitar el de abajo para que veamos este ejemplo. Entonces, ¿ahí qué hizo? Me mostró esta gráfica. Me dice, mire, X es son estos datos. Perdón, vamos a bajar este más. Ay. Entonces, aquí lo que me está diciendo es, X son los periodos, pero aquí no me está mostrando de a 1, sino me está mostrando de a 2. En el trimestre 2, en el 4, en el 6, en el 8, en el 10, el 12 y el 14. Y los valores. Entonces empezó desde 1000 hasta 6000. ¿Ok? Y con base en eso, me graficó esto. Me dijo, mire, en el trimestre 1, usted tuvo ventas de 600. Ok, aquí, este es el trimestre 1 y 600, está por debajo del 1000. En el trimestre 2 tuvo 1550, entonces aquí aparece 1550. Y así sucesivamente me fue graficando todas las diferentes ventas que yo fui recaudando en cada uno de los trimestres. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me dice? Pero digamos que ahí yo digo, ok, bueno, pues sí, los punticos, qué chévere verlo así gráfico o verlo en la tabla, pues como que me da la misma información. No me está generando un valor agregado, ¿ok? El valor agregado me lo da la ecuación de línea recta. Entonces, ¿yo qué hago? Le doy clic a cualquier punto, por ejemplo a este, y ahí le doy clic derecho y le digo, es que se me hizo restablecer. Bueno, aquí puedo hacer... bueno, aquí le puedo colocar los datos encima de cada punto y eso me da como una idea más clara
de cuál es el valor de cada uno para no tenerme que ir a la gráfica. Pero bueno, yo quiero es graficar la línea recta. Entonces, aquí puedo agregar línea de tendencia. Ahí me sale la opción. Entonces simplemente le doy clic ahí y me grafica la línea de tendencia. Vuelvo y les digo, esa línea de tendencia es básicamente un promedio, ¿ok? Como un promedio de esas ventas y él dice, este es el promedio y manda la línea recta y lo que tenemos que analizar es qué pasó en cada uno de los periodos que estamos por debajo de esa línea recta. Pero así a simple ojo digo, bueno, sí, de pronto aquí, sí es que eso en julio, el Día del Padre o, bueno, ya no sé si, ¿cuándo es el Día del Padre? ¿Es junio o julio? Bueno, el día que sea, pero así no me está diciendo mucho. Entonces me falta más información. Entonces yo simplemente lo que le hago es, le digo, presentar, eh, que me presente la ecuación en el gráfico, entonces le marco esta casilla y le marco también la siguiente porque no solamente la ecuación me va a ayudar, me ayuda también cuando yo le señalo este siguiente check que dice presentar el valor de R cuadrado en el gráfico, ese R cuadrado me va a decir cuál es el grado de dispersión de las ventas, por qué unas suben y por qué las otras bajan y me muestra ese tipo de información y aquí me la grafica. Entonces él me dice, mire, la fórmula de la ecuación de la línea recta es y es igual a 359,62 x más 441,67. Ya les digo qué hacemos con eso. Y adicional me dice r cuadrado es igual a 93,32 a 0,9332. Es decir, que el 7%, bueno, el 6,7% es el grado de dispersión, ¿ok? O sea, el grado en que está distante este precio del promedio es de un 6,7%. Aquí en este mes, estas ventas tienen un grado de dispersión del 6,7%, esta tiene un grado de dispersión del 6,7%, pero hacia arriba, o sea, vendí más del promedio, aquí vendí menos del promedio, aquí también, y eso es lo que me muestra ese R cuadrado, el grado de dispersión de esa línea promedio, de donde deberían estar todos los valores, pero como no siempre todos los meses las ventas son iguales, pues yo lo que tengo que es empezar a mirar por qué se me está dispersando, por qué me quedan dispersos tanto los puntos. Y vuelvo y les digo, no se afane por los que quedan encima de la línea. Esos están bien. El problema son los que están debajo de la línea, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso me está mostrando que estoy vendiendo menos de lo que debería haber vendido. Posiblemente en julio yo no tenía que vender 2.600, sino que pude haber vendido 3.000, ¿ok? Entonces, ¿por qué no vendí los 3.000? No, es que sí, definitivamente los niños entran de vacaciones a mediados de julio. Ay, sí, pucha, con razón no pueden vender tantos cuadernos, ¿ok? Eso es lo que uno hace con esto. ¿Listo? Es simplemente, por eso es tan importante calcular ese R cuadrado. R cuadrado es el que me muestra qué tan distante está este 3.100 del promedio. Qué tan distante está este 2.900 del promedio. Y la distancia es del 7%, del 6,7%. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí eh, ya teniendo la gráfica, ya viendo más o menos, interpretando visualmente qué es lo que está pasando, pues yo digo, ya con esto me queda mucho más fácil poder decir, porque aquí apenas hemos graficado los 12 trimestres, ¿sí? Pero me están pidiendo el 13. Aquí no he hecho nada todavía. Del 13 no le he calculado, apenas llegué hasta el 12, mire. 12, 4.900. Entonces, eh, ¿qué hay que hacer para llegar al 13? ¿Cómo hacemos cómo calculamos ese 13, esas ventas del trimestre 13? Pues digamos que podemos utilizar Excel, pero vamos a hacerlo sin Excel. Bueno, mejor dicho, vamos a hacer todo el procedimiento que Excel hace para otorgarnos la ecuación de la línea recta. Por supuesto, pues sabemos que tenemos que encontrar la ecuación de la línea recta para resolver el problema. Y la ecuación es la siguiente. Entonces me voy a devolver a aquí.
Ay, qué pena, ya vamos a terminar. Sí, hoy sí nos echamos las 2 horas sagraditas, pero es que era bien importante explicar este tema porque les conviene muchísimo, ¿listo? Entonces aquí ya tenemos la línea que graficamos, tenemos nuestro R cuadrado y nuestra ecuación lineal. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer es, vamos a calcular, vamos a utilizar esta formulita que dice A es igual a pi R cuadrado, ¿ok? Eh, digamos que este A viene siendo la ordenada al origen. eh, bueno, hagámoslo de la siguiente manera. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es, para hallar el pronóstico de ventas del periodo 13, que es el que nos están pidiendo acá, el último, el que está aquí en rojo y que lo tenemos con X, basta reemplazar la X en la fórmula, o sea, esta X que está acá. Ay, no me lo dejaba. Entonces aquí tenemos que Y es igual a 359,62X. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar esa X por un 13. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos quedaría? Y es igual a 359,62X más 441,67. Entonces, reemplazando ese dato, me queda 359,62 por 13 más 441,67 y eso me da, multiplico 359 por 13, me da 4.675,06 más 441,67 y ese valor me da que Y es igual a 5.116,73. Este es el valor del trimestre 13. ¿Ok? Entonces, digamos que de esa forma ya lo podemos determinar, pero lo podemos determinar básicamente porque pudimos graficar en Excel la fórmula. Si no lo hubiéramos graficado, ¿qué hacemos? Podríamos prolongar la línea, o sea, colocaríamos una regla y la prolongaríamos, pero no sería tan exacto, posiblemente le hubiéramos colocado 5.110 o 5.100, ¿sí? Pero aquí nos dice que lo que se espera y con base en esta línea de tendencia, o sea, cómo se han comportado las ventas históricamente, se pronostica que el número de ventas para el trimestre 13 va a ser de 5.116 unidades, ¿ok? Entonces, digamos que pues de esa forma es bastante eh, ilustrativo el tema y nos va a dar muchas luces. Aquí, la ecuación de la línea recta, pues lo que nos dice es básicamente y es igual a bx más a, y la fórmula para calcular la pendiente es esta. B es igual a la sumatoria de xy menos n por el promedio de x por el promedio de y sobre la sumatoria de x cuadrado menos n por el promedio de x al cuadrado. Y uno ve como que esa fórmula y dice, uy, este man ya se me fue, ya, y a las 10 de la noche, ¿cómo me va a mostrar esas fórmulas? Entonces, tranquilos, yo creo que dejémoslo acá y este ejercicio lo miramos con mucho detenimiento en la próxima sesión para que, ay, está para repetirla. No, con todo gusto, Daniela, no hay ningún problema. Si quieren, la volvemos a hacer con más calma. Lo que pasa es que había mucha teoría, ¿ok? Pero digamos que había que ponerlos en contexto porque el tema, pues digamos que era esencial arrancar por la teoría, pero ya si quieren, la próxima sesión volvemos y hacemos los ejercicios, los hacemos en Excel y comenzamos a mirar con más detenimiento punto por punto para que todos podamos ir comprendiendo el tema, ¿ok? Entonces no se afanen, esto hagan de cuenta que fue hoy solamente una clase teórica y la clase práctica, entonces ya, la próxima sesión repetimos los ejercicios, pero en Excel y en la medida de lo posible, si ustedes lo pueden ir haciendo, también sería muy chévere porque van practicando a la par. ¿Les parece? Listo, listo, qué bien. No, me interesaba mucho. La sesión de hoy era importante la parte teórica, pero más importante era mostrarles un ejercicio para que quedaran como intrigados y poderlo desarrollar con más calma. Ya no nos meteríamos con tanta teoría, sino nos llegamos directo al ejercicio y lo trabajamos, ¿ok? No se preocupen que esto no es complejo, esto es simplemente tener los datos bien organizaditos en Excel y aplicar las fórmulas que son y listo, ¿ok? No se asusten con estas fórmulas, que esto es de lo más fácil y se van a dar cuenta cuando lo apliquemos. Entonces, va a ser muy chévere, ténganlo por seguro.
¿Ok? Bueno, yo creo que dejémoslo ahí, ¿les parece? Sí, profe, muchas gracias. No, 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 no. A ustedes muchas gracias por el interés, gracias por la asistencia y sobre todo gracias por esperarse hasta las 10 de la noche, porque en realidad el tema, y de aquí en adelante, el otro tema que vamos a abordar también va a ser muy interesante. Entonces, es básicamente invitarlos con todas las ganas para la próxima sesión para que veamos estos ejercicios y los podamos ir practicando, ¿ok? Bueno, les agradezco muchísimo. Gracias, Sebastián. Gracias, Magdalena, Marisol, Daniela, Javi, Erika. A todos les agradezco muchísimo y nos vemos en 8 días, ¿ok? Cuídense mucho. Que pasen bien. Lo mismo para ti, Marisol. No, Daniela, a ti. Muchas gracias por la atención. Cuídense mucho y nos vemos en 8 días, ¿ok? Bueno, cuídense mucho. Gracias, profe. Feliz No, noche. a ti, muchas gracias. Lo mismo te deseo.